Hola, buenos días, buenas noches. Depende a qué hora nos escuchan. Este es el segundo capítulo de Retromanía y 92. Si es la primera vez que escucha Retromanía, vamos a ir revisando cada capítulo un año de la historia de gaming y de pronto una que otra cosita adicional. El día de hoy me acompaña el amigo Juan. Hola, ¿cómo están todos? Pues con mucho hype para hablar en este episodio de hoy. Hay algún par de juegos por ahí que en verdad me apasionaría mucho hablar de. El amigo Andrés. Qué gente, ¿cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, esperemos que hoy tenemos un capítulo interesante. Y el amigo Juan Carlos. Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando. Pura telita el día de hoy, sí, emocionado con este capítulo. Sí, un año muy interesante, el 1992. Y bueno, vamos a entrar en materia de una. Y 1991, el capítulo anterior, así para hacer un pequeño recap, lo cerramos con seleccionando dos juegos. El juego del año fue Street Fighter 2 y el segundo lugar, y una mención de honor bastante grande, Super Mario World. Entonces, en 1992 estamos viendo cómo el Super Nintendo madura y cómo el Sega Genesis o Mega Drive también va madurando y es el segundo año del Super Nintendo y empezamos a ver las pequeñas joyas de la corona, como yo le digo. Y bueno, antes de entrar en materia sobre el Super Nintendo, vamos con un título de Nintendo de la NES, que todavía estaban sacando juegos porque era la consola de Current Generation. Salió Correcto. la consola. Pues creo que Juan alcanzó a jugar Mega Man 4 en esta consola y tiene unos recuerdos más frescos que todos. Sí, sin duda alguna Mega Man 4 cuando salió, primero que todo para mí fue difícil conseguir Mega Man 4 porque era como convencer a mi mamá de comprarme un cassette para una consola vieja teniendo una consola nueva. Entonces, se imaginan que no fue tarea fácil poder jugar Mega Man 4. Sin embargo, sí lo recuerdo mucho porque para el año en que salió Mega Man 4, ya Nintendo tenía un largo tiempo en el mercado y era una consola bastante madura, ya los desarrolladores la conocían muy bien y en Mega Man 4 se puede evidenciar eso pues a nivel de gameplay. Ya le incluyen la función de carga de booster a Mega Man, que es algo que se convirtió en uno de de los iconos Sellos. importantes, uno de los sellos importantes de Mega Man, que es el disparo de booster recargado. Y un juego que se ve gráficamente superior a lo que vendían siendo los juegos por eso, porque ya conocían la consola como tal. Mega Man 4 es sin duda alguna un excelente juego. La historia básica de siempre. Willy con sus 8 robots maestros. Mega Man en contra de ellos. Piedra, papel o tijeras. Un excelente juego. Lo recomiendo, de los mejores junto con Mega Man 2. Recuerdos que me vienen a la mente. Man. Y recuerdo mucho porque Mega Man fue como, me lo compraron como a regañadientes, como, coge, no te voy a comprar nada de Super Nintendo por ahora. Y así fue que yo pude tener ese pequeño sacrificio por ese gran juego. Sí, yo creo que para este Mega Man ya estaba como que la saga más madura, ya le agregaron a Mega Man varias alternativas. Ahora tienes el Mega Buster, ya puedes también utilizar la deslizada. También creo que ya tienes a Rush en otros modos. Sin embargo, creo que ya se empieza a ver como la fatiga o el refrito en la saga. Sí. En esa época de pronto, Correcto. era más fresco, pero U- en esa época era la novedad, era algo nuevo, pero sí tienes razón, ya uno mirando en retrospectiva es como son, es solo el mismo juego con un par de cositas extras. Sí, ya se sí, notaba ya para en mí, la... sí.
Para mí, Recicle y... Sí, sí. para mí el top de la saga de Nintendo es Mega Man 2. Sin duda es el que siempre todo el mundo Mm, tiene como y tú de Mega 4 para Nintendo. ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tú tienes de Mega Man 4 para Nintendo? Yo sí, pues yo soy más fan del X. Yo jugué todos los Mega Man, pero así como estábamos diciendo antes, con Carlos, yo sí fui como muy como a la carrera, porque en realidad no me pegaron mucho. A mí me pegó fue la saga X, pero sí recuerdo haber jugado el 4 y ya empezar como a otra vez Wiley. Sí. eh, entonces sí, pero no deja de ser un gran Mega Man, y como decía Juan ahorita, del Mega Buster, que pues ya icónico franquicia, y no deja de ser un gran Mega Man, pero ya empezábamos a ver que los robos maestros ya carecían, ¿no? Y eso que realmente creo que desde el 3 Capcom hacía concursos en Japón para diseñar a los robos maestros. Entonces, pero ya se notaba un poquito ya la fatiga de la saga, pero aún así es un excelente juego. Me dio, como todos los Mega Man, me dio un montón de soltar el control y jugar más, porque en realidad siempre se han caracterizado por ser bastante difíciles. Y Juan Carlos, ¿tú tienes algún recuerdo de Mega Man 4? Sí, claro, aunque como a Andrés también, nosotros somos como, obviamente, somos de la saga que somos un poquito más adelante, somos de la saga más X. Sin embargo, yo sí llegué a jugarlo, hay que admitir que lo jugué emulados, todos los Mega Man antiguos, porque para esos momentos yo ya yo pues no tenía la NES como tan fresca cuando pude descubrir los Mega Man anteriores. Entonces yo sí jugué ese Mega Man y como lo jugué uno tras otro, yo tuve como mi época Mega Man, mi época de 3 4 meses en que me los eché casi todos del 1 al 8 hasta el de PlayStation 1, recuerdo yo. Y entonces jugaba el 1 el 2 el 3. Cuando llegué al 4 me sentía como tú dijiste de pronto ahí, sentí como la saga fatigada, la saga como que un poquito ya, como que se le están acabando las ideas a sus creadores, a los creativos. Si bien se añadieron grandes cosas como el Mega Booster, el Booster cargado, yo recuerdo mucho y siempre me voy a acordar de una cosa que era este Skullman, uno que salía, uno que era el de las calaveritas, que técnicamente era Sí, que era un calco de Leafman o de Woodman, de ¿no? Leafman, sí, de De Leafman. Leafman del uno. Era la misma arma. Exacto, era como la misma arma. Yo como que lo que cambiaron fue el skin. Entonces sí era como que las cosas así, se veía fatigada un poco el, La la saga. saga como tal, sí. Entonces pues un Mega Man más para mí en el momento. Yo sí hay que decir que está un poco apartado de lo que viene siendo la saga para ese tiempo. Sí, es que nosotros como Sí, somos más contemporáneos, nosotros somos más del X. Que con respecto a que dices tú que Mega Man X, la dificultad es como que no te pega tan duro. yo te soy sincero, yo Mega Man X me los pasé casi todos, me los puedo pasar de una sola sentada. Me puedo pasar todos los Sí, Mega Man de hecho, sí. breve. Y los Mega Man, pues al principio no, pero después me pasaba Mega Man 1 y 2 me los pasaba en 45 minutos. Ya tengo un rato que no lo hago, pero porque ya estaba acostumbrado ya uno se aprende los patrones de la salida de todo. Sí, sí, un No, tanto sí, que lo yo, jugaba que sí. Mega no, Man sí, X yo sí te igual, da yo, más opciones, Mega Man X te da armaduras, te da tanques, te da corazones, te da, sin ah, duda alguna, más defenderte y hace que el juego. Duro y duro. Sí. sí, Y la Mega. era bastante. Sí. Bueno.
creo que Mega Man 4 es muy buen juego, pero de pronto no es para los nominados de este año, porque este año tenemos pesos pesados. Y pasando al próximo juego, hay uno que creo que muchos van a tener como uno de los favoritos, o por lo menos uno de los que más jugaron. Es un juego de Kemco, se llama Top Gear, y es un juego de carreras para el Super Nintendo. El juego salió en abril del 92. Yo creo que es uno de los juegos más populares de esta zona, y en específico porque era un juego que estaba en casi todas las compilaciones de juegos piratas de varios en uno, 4 en 1, 8 en 1, 2 en 1. En todo esto estaba el juego de Top Gear. Yo creo que era por el tamaño que tenía. Y pues, no sé, hay muchos recuerdos bonitos de... La música, Joder, la música de Top Gear 1 es esa música que tú la escuchas y regresas al primer momento que jugaste el Top Gear de una. Tú dices, tantos recuerdos. Es increíble el poder de nostálgico que tiene esas tonadas. Y que, o sea, a nivel de gameplay, tú puedes decir que el juego tenía sus fallas, que cuando jugabas de uno no te ponía acá pantalla completa, sino que te ponía, la dividía y el otro era la computadora la que controlaba el otro carro. Y te puedes diseñar muchas cosas, pero era un juego que, sí, o sea, podías meterle horas en una tarde disfrutando sus canciones, no te aburrías, o sea, es un juego en realidad que es, a pesar de lo repetitivo, bastante entretenido. Sí. Era con los tiempos más... los carros no necesitaba entrar a pits, que tenía suficiente combustible para seguir de hecho. No recuerdo cuál era el color. Sí, creo que era blanco, si no estoy mal. Sí. ¿Y tú, Andrés, tienes algún recuerdo de este juego de Top Gear? Que la música de Top Gear siempre se escuchaba en las Nintenderías a todo volumen. Sí, apenas me Top Gear, o sea, fue como dijo Juan, fue un back, o sea, hacia el pasado. Y yo recuerdo que yo lo jugaba mucho con el papá de mi hermana, con mi padrastro en esa época. Y era tarde y pues 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas jugando. Y recuerdo que nunca llegué hasta la pista final, porque en realidad el juego es, a pesar de que es muy simple, se pone bastante rudo. Y sí, estás diciendo que era muy difícil y pues se ponía bastante agresivo el juego. Creo que era ese tipo de dificultad artificial que todavía se veía bastante en la época. Y no recuerdo muy bien cuál era la diferencia entre las pistas. O sea, eran diferentes países, pero creo que solamente cambiaba la música y el color del cielo o algo así. No, sí cambiaba. No, y sí cambiaba porque había unas que tenían diferentes tipos de curvas y también habían unas, recuerdo yo que el camino era como de arena, entonces era como más difícil controlar el carro, o sea, eran pequeñas variaciones, pero no era gran cosa, pero sí se ponía bastante rudo ya al final. Y unas eran de noche. Wow, unas eran de noche, otras eran de tarde, otras eran de día. No sé si estoy mal, pero creo que una era lloviendo, ¿no? Sí, habían varias, no, mentira, no, aquí era uno, no. No sé, se ponía interesante la variedad. Digan lo que digan, la música es una de las mejores, por lo menos ese tema. No, la música. Icónico. Sí, claro, la música de Top Gear 1 es espectacular. Hay algo que sí recuerdo mucho, yo dije cuando yo jugaba Top Gear. ¿Alguno de ustedes conoce una película de Tom Cruise que se llama Días de Trueno? Days of Thunder. Days of Thunder. Genial. La de NASCAR. Bueno, para mí Top Gear era el juego de esa película. Por alguna razón yo la asociaba. Y recuerdo que cuando tú te pasabas el juego, muestran al conductor y el mancito se parecía incluso a Tom Cruise. Estaría celebrando con unas chicas y todo. Y yo decía, sí señor, me pasé días de todo el videojuego. Sí.
Juanca, no sé si tú Sí, tienes algún muy recuerdo asociado a Top Gear. Sí, claro que sí. O sea, primer recuerdo que ustedes me dicen es las letras, fondo azul y el nombre de Top Gear con dos estrellitas así, dando vueltas y se posiciona en la mitad. Está. Es una cosa que es la hora y todavía yo lo vi hace poco porque hace poco inclusive estaban vendiendo un foro Gear con manuales completos y lo vi, me dio tanta emoción que me acordé de la canción y me dio tanto hype solo verlo que fui y jugué Top Gear. Jugué una horita más o menos de Top Gear, recuerdo. Bueno, O queremos sea, ver. así como estabas diciendo, Juanca, aquí mientras nos salimos del aire, como quien dice, las secuelas no son tan memorables. No sé si eran porque no eran tan... no tenían esa misma magia. Incluso creo que hay un Top Gear 3000 que tiene una cantidad de opciones y los carros saltan. Eso, o sea, es un desmadre, ya eso no es guiar por ningún lado. El solo hecho de Top Gear 3000, que Top Gear 3000, la portada, aparece un carro que no era tan bonito ni era tan realista, y aparecía como en una rampa, así como las de Hot Wheels, que eran como Ajá, salmones así, naranjas. Entonces yo decía como que no. Y recuerdo sí, que hay sí, cosas que en Top Gear, que cuando uno pasaba Top Gear, lo que estábamos diciendo ahora fuera del aire era que había el último motor era que motor nuclear, entonces no tenías que parar en pits, entonces ya se perdía la gracia realmente sí, del juego, esa tensión que había que Juan me va a quedar sin gasolina. del Y entrar a los pits era Top Gear. buenísimo porque era, si te quedabas, tú ibas viendo cómo iba cambiando el indicador de ibas de séptimo, octavo, noveno, pero sabías que necesitabas llegar a cierto tope de gasolina y tenías que aguantar la tensión de quedarte hasta que subiera al mínimo de gasolina que requerías, porque tú sabías X cantidad de gasolina, pero ya querías apretar el X y salirte un solo. Es una cosa que Sí, es la hora y lo disfruto muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Sí. Creo que Top Gear es el típico juego que se ve mucho mejor con las gafas rosadas de la nostalgia. Sí, 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 sí. sin duda alguna. Sí, Hay, claro. hay, hay, hay verdades que hay que aceptar y una de esas es que toquear tan nostálgico. Sí, full. Pues sí. Creo yo, y no sé si me equivoco antes de pasar al siguiente juego, que con Top Gear pasaba, con la música de Top Gear pasaba lo que pasaba con la música de la película de Mortal Kombat. Estas noventeras ponían la canción y no sabían de dónde venía. Tal, Sí. tal cual. Sí. Tal cual. Te decía, hoy como tal, Juan. ¿Dónde? Y tú ya esto. El clásico de los múltiples en uno. Sí, ¿no? Entonces, lo metemos dentro de la consideración. Yo no lo meto, o sea, es muy nostálgico y todo, pero Y yo tampoco lo metería. Es un juego como dije, pues al principio de mi deliberación, es un juego que es muy repetitivo, que es muy vago, que el gameplay Aceptémoslo, no es tan bueno. no es tan No es bueno, tan sí. bueno. No lo quiero porque el carro roto de blanco que no necesitaba pits, y entonces ya eso le quita, le baja como 1000 puntos al juego. Le baja mucha sí, o dificultad. sea, Sí. sí. El Top Gear lo amo y todo, sí, pero ahí creo que en el año 92 con el review que hicimos, ahí por encimita, hay títulos más completos y más Sí. trabajados que eso. Sí, Sí, entonces no, lo pasamos. Sí. vamos a Top Gear pasar la página. estás en nuestro corazón, pero Sí, está en nuestros no, corazones, no, pero no es tan bueno. no. Estás en nuestro corazón, pero no en nuestra lista para... Bueno, seguimos. Y bueno, ahora sí De vamos a sol. seguir como el gran juego para mí del 92 y es un pequeño juego que se llama Legend of Zelda: A Link to the Past. Para mí, y con el perdón de Ocarina of Time, el mejor. En su momento me gustaba más Ocarina of Time, pero entre los dos, el que
objetivamente, mirándolo con el corazón de crítico y no con el corazón de la nostalgia, el Zelda A Link to the Past es el mejor. Y recuerda que este es de la época en la cual este era el tercer juego de la saga. Ahora hay como 30, 40 Zelda, yo no sé cuánto habrá ahora, pero este era el tercero de la saga y era como que eh, la primera vez que lo teníamos épicamente en 16 bits. Bueno, entonces voy a darle la palabra a Juan y para qué palabras o qué recuerdos le trae Link to the Past. Aliento de Paz es un juego espectacular desde todo punto de vista. La primera vez que yo jugué a Link to the Past para mí fue una sorpresa porque yo había jugado Zelda 1 y Zelda 2 en Nintendo y este Guácala. Zelda tenía mucha más historia que en juegos anteriores nunca habías visto. Eran un juego de unos sabios que habían encerrado, que había habido una gran guerra y todo. Yo decía, "Hombre, ¿esto qué es? ¿Esto cuándo pasó? ¿En qué momento salieron unos juegos que cuentan este?" Y es un juego que mejora drásticamente el gameplay de Zelda, pero lo mejora del cielo a la tierra. La inclusión de más ítems como el hookshot, el gancho, que tiene interacción con no solamente dentro de los mazmorras, sino también en el mundo exterior por cruzar puentes y todo. El juego tiene una buena narrativa. El juego es sin duda alguna el mejor tercer lugar para mí, pues yo tengo mi ranking personal en el que el primero está Ocarina del Tiempo, segundo está Breath of the Wild y tercero está Link to the Past. Bien merecido porque es un juego espectacular de principio a fin, un juego súper entretenido y que no solo eso, al contrario de Ocarina of Time, al cual le tuvieron que hacer un remake, tú puedes jugar la Link to the Past y lo puedes disfrutar tal cual como entiendo en 1992. Sí. Una De hecho, memoria que tengo con el juego, disculpe, no sé, una memoria que tengo con el juego antes, que yo tenía el cartucho mío, pero el cartucho que yo tenía de Zelda, por una caída la batería le molestaba. ya. Entonces, él aleatoriamente borraba los récords. Ya. Entonces yo me había pasado el juego todo, tenía todo, y entonces al lado del récord salía una pequeña estrella. Y un amigo me lo pidió prestado. Y se le borró a él el récord ya. Y yo estaba tan indignado que hice que me pagara 5,000 pesos para haberse borrado el récord. Y yo no sé, Cinco mil me pagan pesos. mi récord, porque esto me lo pasé yo, y esa vaina no estaba así que me pagan ese récord. Y 5.000 pesos en esa época era ahí una toma, pequeña fortuna. Sí, como 5.000 barras no era un poco de plata, ¿vale? que ahí toma, Y aquí te por va ahí. como la quincena de merienda que la está borrando y tal. Yo, no importa, dame Pues sí, ese es un recuerdo que tengo mucho con Alito de Paz, un juegazo, un juego que al menos una vez al año me paso. Así sea en speedrun sin coger, me lo paso así sea una vez al año. No, y ya, Andrés, tú que eres fanático de la saga, ¿qué recuerdos tienes de Zelda A Link to the Past? Joder, esto, o sea, yo, bueno, aquí todo el mundo sabe que como Juan somos como fanboys de Zelda. Y sí, o sea, para mí también es el tercer, cuarto puesto dentro de mi ranking personal. Pero sí, o sea, Zelda Link to the Past, si no lo he jugado, debería jugarlo ahora. Y así como salió hace ya más de 20 años, no importa. O sea, juégalo tal cual porque es uno de los mejores Zeldas que se han hecho nunca. O sea, la base de todos los Zeldas surge a partir de ese. O sea, de ese hacia arriba es solamente un mejoramiento. Literalmente, o sea, está tan bueno que yo recuerdo haberme pasado dos veces en menos de una semana, porque quedé tan encantado de esa magia del mundo oscuro, cuando vas al mundo oscuro y descubres que tienes que hacer todo eso, cuando
coges los 3 medallones y vas al bosque perdido, que literalmente te pierdes. Ahí duré como 3 días haciendo mapas en hojas para poder guiarme, para poder llegar cuando cogí la espada maestra. O sea, fue un momento prácticamente de iluminación gamer. O sea, mi amor por la saga Zelda empezó con Ocarina of Time, porque yo jugué Ocarina of Time primero antes que Link to the Past, pero eh, o sea, es un momento cumbre para, para mí como videojugador. Y una anécdota graciosa, es la que estamos contando fuera de micrófono, es que yo me pasé ese Zelda porque Juan Carlos me prestó el cartucho. Y ese Super Nintendo, pues, por razones varias, terminaron vendiéndolo y fue también bastante trágico ese cartucho. Ay, Para, para Juan Carlos, ¿qué significa el Zelda? Yo sé que este tiene como que muchas anécdotas, pero ¿qué te viene a la mente? Tengo un millón de anécdotas que contar de Zelda, tanto en cómo conseguí el cartucho, cómo terminó y y el gameplay como tal. O sea, Zelda a mí es mi Zelda favorito. Yo no soy demasiado fan fan de la saga. He jugado 5 o 6 Zeldas, pero ese es mi Zelda favorito, por lejos, bastante lejos. ¿Qué recuerdo de esa Zelda que voló mi cabeza? El botón A, o sea, la configuración, primero empezando con la configuración de botones. El botón A con el que cogías cosas, con el que dabas brazadas cuando nadabas. O sea, el botón era como multifunción, como que agarrar cosa y tener que tirar de ella. Era una mecánica que me voló tanto a la cabeza en el momento porque era tan sencilla, pero se sentía tan intuitiva que era una de las cosas súper locas que tenía en ese momento. Adicionalmente a eso, por ejemplo, que con el B dabas espadazos. O sea, yo era el típico de que el Y era la acción y con B saltabas. O sea, era diferente cómo se daban las cosas en Zelda que te hace pensar nuevamente que había dos mundos. Eso era una cosa que yo no me esperaba para nada. Y yo pues empecé y bueno, listo. Y cuando terminé, saber que habían las 3 mazmorras principales del castillo y ahí buscaba, encontraba todo. Luego había más. ¿Eran 6 o 5? 6. De hecho, eran 7. 7, de hecho. No, sí, eso con la torre. Pero, o sea, voló mi cabeza muchísimo. Eh, Recuerdo, o sea, ya que yo jugué ese juego ya entrado a los 2000. Ese juego entrado a los 2000 porque me lo prestó una amiga que me aproveché de ella, como estábamos diciendo por fuera, jugué a ser Juan ahí. Ey. Sin nombre. Cierto amigo aquí que no está aquí, que el 60% de las cosas que tiene es porque se lo han regalado novias en cuanto a videojuegos. Bueno, pues yo en mi tiempo también usé mis encantos para que una amiga me prestara y ella pidió permiso a la mamá y todo para prestarme el Super Nintendo y todos los cassettes que tenía. Y bueno, yo empecé a jugarlo y casualmente ese cartucho como que también tenía la batería dañada que yo jugaba porque tenía posibilidad para 3 saves y yo le daba el save de ella, estaba en el 1. En el 2 colocaba el mío y a veces servía y a veces no, a veces se borraba. Entonces era súper extraño eso. Entonces yo, digamos que la primera semana que jugué Zelda jugaba 1 hora, 2, 3 horas seguido y al día siguiente se me perdía la partida, o tal vez sí o tal vez no. Generalmente se me perdía la partida. Y entonces yo, pero ¿cómo? Y no me querían decir cómo dejaban las partidas puestas. Hasta que de mala gana, obviamente otra vez usando
mis encantos. Mi amiga me dijo, no, es que tienes que, para que no se te borre seguro, tienes que guardar en las tres partidas. Y recuerdo que borré su partida con todo al 100 y que empecé yo mi partida. Y ella, obviamente, ¿no? Empecé, y ahí sí empecé a hacer una... Yo le metí. Eres un asco, Juan. Y solo en ese momento Andrés me prestó su... Andrés me lo pidió prestado y se lo presté como 2 semanas. A la tercera semana fui a buscar mi Super Nintendo y me dijeron, no, es que ya lo vendí, es que lo vendieron. Yo como que, hey, ¿qué pasó aquí? Páguemelo, no, devuélvamelo. No, es que ya lo vendieron por piezas, por aparte. Y sí, luego, por parte, me acordé. Sí, no, entonces páguemelo. Entonces sacamos más o menos el avalúo de cuánto era. Y no, te puedo dar tanto plata ahora mismo. Y después el resto te lo voy dando en otras partes. Y yo recuerdo ir 20, 25 minutos de caminata, ir a buscar lo que me dieran e irse a ganar. Así fui como 10, 15 veces de a poquito hasta que cobré el último peso de lo que tenía ese Super Nintendo y todos los cartuchos que te tenía. Lo merecías. Míos, por cierto. Por karma. Te lo merecías. Karma completo. Te lo merecías. Karma. Es que el karma funciona desde tiempos inmemoriales. Te lo merecías por gigolo. Y yo recuerdo, yo dejé a esa persona de tener una estima muy alta, pues me odió porque se perdió una cosa muy preciada para ella. No, Super Nintendo en esa época vale un mundo de plata. Sí, era más caro, era casi tan caro como un PlayStation 1 en su momento. O sea, y los cartuchos eran mucho más caros que un CD de PlayStation. Recuerdo yo averiguar, cotizar un PlayStation en el mismo tiempo, estar como 150,000 pesos. Estoy hablando de ahora mismo unos 40, 50 dólares. Y un Super Nintendo costaba 200,000 pesos, o sea, como unos 250, sí, facilito. como 70 dólares. El tuyo es 100,000 pesos, que eran como 40, 50, como 50 dólares por ese tiempo. Y era el cartucho mondado y pelado, no tenía ni caja ni nada. No tenía nada, sí. Es porque eran difíciles de conseguir. El Mario Bros. All Star también era difícil de conseguir, que era el otro cartucho que me habían prestado de serie con ese Super Nintendo. Pero sí, volviendo al juego, Zelda, mi Zelda favorito, me encantaban todas esas cosas como, por ejemplo, recuerdo yo jalar un switch que afuera se drenara el lago y estuvieron los pescados saltando y darte cuenta que podías coger el pescado y llevarlo a otro lugar y tirarlo. Eran cosas que tenía, o sea, ese Zelda, mucha gente piensa que Breath of the Wild tiene cosas geniales como jugar con cosas que realmente piensas que no están programadas para hacerse. Colocar un cubo acá, usar una herramienta de uno u otra, pero eso ya venía desde el Link to the Past. Tú puedes hacer cosas súper diferentes, incluso desde los de NES. Voy a concentrarme en el de Link to the Past, por ejemplo, los diferentes usos que puedes hacer. Por ejemplo, a las abejas, con la red las abejas y usarlos luego para que ataquen a otros enemigos. El mazo, por ejemplo, que tenía como 3 usos diferentes, los polvos mágicos. Por ejemplo, ese Zelda siempre te llamaba a experimentar. Recuerdo una cosa que cuando un amigo jugaba, me decía, mira lo que algo que él hacía instintivamente, que era congelar a los enemigos con el Ice Rod, y con el enemigo congelado lo cogía, lo alzaba y se lo tiraba a otro enemigo. Entonces, cosas como que son cosas que nunca se me hubieran ocurrido, pero que son perfectamente posibles de hacer. Ay, que puedes hacer tu perra a uno de los jefes, bueno, a uno de los jefes con la red. Ah, sí, claro. Tiene la misma, de hecho, eso tiene la misma, o sea, la red tiene en ese enfrentamiento, tiene la misma potencia que la Master Sword, que con esas que podías devolver los encantamientos, las bolas de energía, sí. Entonces
O sea, tienes mil y un maneras de experimentar en el Zelda Link to the Past que es muy, muy bonito, una cosa que te da 50.000 formas de jugar y sobre todo es eso, la exploración. Y están programadas dentro del juego, pero tú sientes que estás haciendo las cosas de manera diferente, que te estás premiando. Entonces, este juego tiene, que lo hace para mí meritorio sí o sí de una mención en el cuadro de honor de 1992. Claro, definitivamente. Yo creo que este juego cumple la visión de Miyamoto que tenía Zelda. Yo creo que el primero es muy bueno, el Zelda NES es muy bueno, pero este mejora todo Sí, claro. en una magnitud demasiado grande. El salto es absurdo. O sea, es inmenso. O sea, Todo, sí, por lo menos, pues, Zelda 2 es un juego completamente diferente. Otra clase de juego. Tú juegas Zelda 2 y no parece incluso Zelda. Zelda 2 yo lo podría catalogar como en la misma línea de Majora's Mask, que son estos juegos que se salen un poco de lo que eran Zelda, pero Zelda 1 experimentales, correcto. Más bien. Zelda 1 es un gran juego, pero Zelda a Link to the Past coge ese concepto y lo eleva a alturas, o sea, insospechadas. Y así Sí. como tú dices, Juan, el intro, el juego como te cuenta la historia de la guerra antigua, de qué pasó, de cómo sellaron a Ganon. Ganon, cómo correcto. partieron la Trifuerza. Desde el principio te va metiendo el juego en la película de que esta es una gran épica, es una épica en la que tú haces parte, que solamente eres un pedacito de la gran épica en la que haces parte. Y así como lo dice Juan Carlos, cuando yo me pasé los tres primeros calabozos y le gané a Garín, yo pensé que ya estaba o terminando el juego o a punto de terminarlo y todavía faltaban Sí. 7 calabozos, Son 2 más. mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Y de pronto este juego es más pequeño que Zelda 1, Rob, pero... ¿Sí? te perdimos. Te perdimos por un momento. Bueno, de pronto este juego es más pequeño que Zelda 1, pero de pronto hay menos contenido, pero el contenido que tiene este juego es sencillamente cuidado, tiene un amor por todos lados. Y para mí, Es que por Sí, esta, eso, es sin duda que, alguna. sí, sí, es que para mí, esta es la base. O sea, de aquí para arriba salen los demás Zelda. sí, que fue tan exitoso de que Sean 3D o sean 2D. aquí copiaron la fórmula de todos los Zeldas. Y ahí Sí, tiene de eso. hecho. Exactamente. O sea, sí, no es por desmeritar a ningún Zelda porque todos tienen su mérito, pero o sea, tú juegas Link to the Past y te das cuenta de que de ahí es la base donde construyen. Inclusive el Claro, claro. último, el último que salió, que mejor dicho, fue laureado todo, tú te das cuenta de que básicamente es Link to the Past pues mejorado, ¿no? O sea, es la base completamente. Entonces sí. Sí, sí. Sí, para mí A- a- merece el podio de 1992 y pues creo yo que es uno de los sin duda mejores alguna, juegos de todos los tiempos. algo Sin duda. que se me olvidó comentar del Aliento de Paz antes de cambiar de juego, y es que este juego, cuando Nintendo saca el juego y empieza la historia, como yo les digo a narrar, Nintendo anuncia que este juego es una precuela de los originales, que fue aún todavía más Ah, mind blowing, porque tú decías, ¿cómo así? Un juego que viene después, pero es una precuela. ¿Esto qué es? ¿Esto qué contiene? Espectacular ese detalle. de hecho, este juego preliminarmente se llamaba Zelda 3. Sí, al principio. Diseñado para En, lo- Incluso en los previews de Zelda 3. hay El nombre. videos, hay videos del demo del juego que el layout era algo diferente y todo. y estaba De hecho, originalmente diseñado para Nintendo. Para Y Nintendo, viendo correcto. sí, de hecho, que sí. salió la No, y de hecho, como dato curioso, Nintendo sacó una especie de secuela para un dispositivo que solamente estaba en Japón que se llama Sacred El, Stone. el Secret Stone, que Sacred salió Stone para el satélite Dew de para el Nintendo, Satellaview, exactamente, que era, pero venía como pedazo, entonces, pero sí, era una especie de continuación, pero no. no, igual, ese era un juego que se jugaba en vivo, tenías que conectarte a tal hora
tales días Ah, porque era contenido que venía de internet en vivo con actores de voz y todo. Entonces, Sí, tenías sí, es un era juego que no ten- salió de Japón con sí, una audiencia muy salió. límite. O sea, pequeña. Sí, tenía como actores no, de voz y narrado, una cosa súper extraña. no, No hay forma de no, y jugar ese Sí, que, sí, juego sí, tal y cual que era salió. límite. O sea, había sí, tiempo sí, era límite para limitado. jugarlo. O sea, era súper raro. Sí, Pero bueno. Entonces, agregamos este juego al podio. de Oh, una, claro que sí. me Claro que ofendería sí. si no. Bueno, saltamos a mayo de ese año y hay un juego que de pronto de PC que tal vez muchos jugaron en la época, tal vez otros lo conocen por la historia y es un juego que se llama Wolfenstein. Wolfenstein 3D para computador. Y yo recuerdo este juego que lo jugué en la casa de mi tío, que era como que la única persona que yo conocía que tenía computador y era un computador de avanzada, de última tecnología, un poderoso 486 con botón de turbo. Ah, Eso era la tecnología, eso era el futuro. Y Cutting Edge Technology. sí, y este juego es un juego de primera persona. En esa época no existía como tal el concepto mm, y era como utilizar como que en la cámara del juego estaba en tus ojos y solamente veías la pistola y veías a los enemigos y los podías ir matando y ibas avanzando como una torre y el final de cada mundo era un ascensor. Creo yo, y si no es el primer juego de primera persona, es el más, por lo menos el primero famoso. Y no sé si sí, ustedes este es tienen, el. este es el que lo lanzó a la fama. Y es de Sí. los mismos creadores de Doom y los mismos creadores de Quake. No sé si ustedes tienen alguna memoria de ese juego, algo que se venga a la cabeza. Joda, yo, la verdad, lo jugué en la oficina cuando una tía mía trabajaba en Aviatur, cuando Aviatur quedaba en el edificio que le dicen Miss Universo. Lo jugué en Windows 2000. Me acuerdo que lo jugué. Y lo jugué muy poco porque el juego, pues yo era un niño en esa época y me vieron jugando eso y literalmente me lo quitaron. Después lo jugué en Super, pero tengo muy, muy vagos recuerdos. O sea, decir que me lo pasé o algo es decir mentiras. O sea, recuerdo que lo jugué, recuerdo que era bastante bueno y era bastante diferente a lo que uno está acostumbrado, pero sí, no, no es algo que me impactara en el momento. No sé Juan, ¿qué memoria tiene de Wolfenstein? Yo recuerdo mucho por ahí para el 93, por ahí 94, un par de años después de que saliera. Por donde yo vivía hay un vecino que era el único que tenía un computador por ahí cerca. Y recuerdo bien que jugábamos el Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia, el Príncipe de Persia. Y un día él me dijo, Mm, hey, instalaron un nuevo juego ahí y tal, vamos a jugarlo a ver qué tal. Y empezamos a jugar nosotros y recuerdo que para la época Doom se veía, Wolfenstein se veía violento, tú matabas personas y estaba la sangre y todo. Y y lo nosotros grito. los gritos y se notaba que era algo adulto para la época, por lo menos para nosotros, que éramos niños en esa época. Y recuerdo nosotros enviciados con él y el papá se da cuenta que él está jugando eso y empiezan a regañarlo ahí enfrente de mí. Y me dice, tú eres una mala influencia para tu amigo, míralo que él, que no sé qué, y yo todo emocionado con el... Hey, sí, tú eres una mala influencia para mí. Ay, hombre, esa época. Pero sí, Doom, Wolfenstein fue un juego que yo aprendí a apreciar después con el tiempo. Ahora, por lo menos, las últimas entregas, lo que son The New Order y The New Colossus, son Mm, juegazos sí. de principio a fin. Pero en esa época, digamos que no era como. Se puede decir que pasó medio desapercibido para mí. Sí, como dato curioso, si alguien lo quiere jugar, está gratis en cualquier página de internet, literalmente. Entonces, si tienen ganas de jugarlo, Sí, Yo creo que es sí, yo recuerdo. un pedacito de historia, más que pues que tanto el juego haya envejecido, yo creo que un pedacito de historia
vale la pena visitar. No sé, Juanca, Sí, si tú tienes algún recuerdo sí. o algo que decir. No, yo recuerdo que Wolfenstein yo lo jugué después de haber jugado, obviamente, su hijo, que es Doom. Entonces, si yo, Wolfenstein, la primera vez que lo jugué en Super Nintendo, recuerdo que era un poquito como más tosco, como diferente, se sentía algo diferente en él, pero ya, uno ya cuando se informa más acerca de todo lo que significó para el género, lo que fue evolucionando, todo lo que fue mostrando y todo lo que fue planteando, uno le toma mucho más aprecio a ese tipo de juegos. Sí, es el abuelito de los shooters, al fin y al cabo. Sí, creo que Doom es mucho más impactante. Doom Sí, sí trajo mucho, pero mucho más al género. Pero Doom es sí. juego para otro año. Sí. Entonces, muy importante Wolfenstein y todo, pero no creo que deba ser nominado como uno de los grandes de ese año. Entonces, Exacto, no es el parteagua No, no. como lo estamos, digamos que su espíritu viene con su hijo, que lo veremos en otras entregas. sí. Sí. Bueno, y pasando a otro mes, hay un juego que para mí también es uno de los principales desde la época y muy importante para la nostalgia. Y en los noventas, sobre todo a los inicios de los noventas, las Tortugas Ninja Ah, eran demasiado enormes, eran el fenómeno cultural de todo. Y obviamente había juegos de video. Y había un las juego que tortugas. eran las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, Ujú. Tortugas en el Tiempo para Super Nintendo. Y yo cuando lo vi, Ah, yo dije, aquí se acabó esto se ve como una caricatura, no hay más de aquí, esto es el fin, esto es lo mejor que va a haber y no vamos a mejorar de esto. Pero bueno, todo mejoró y este es un clásico de Konami de la época y creo que también marcó muchas tardes de juego para todos. Entonces paso con Juan para ver si qué recuerda de este pequeño juego de 1992. De las tortugas ninjas, tortugas en el tiempo, este juego, como dice Rob, yo tuve la misma reacción cuando lo vi. Yo dije, esta es la caricatura en videojuegos. O sea, de aquí ya no vamos a avanzar más. O sea, esto es lo mejor que vamos a llegar a hacer en videojuegos. Y el impacto que tuvo en mí ese juego fue grandísimo. Me enviciaba con él, jugaba muchas horas. Y hay algo que recuerdo mucho. Ustedes recuerdan que hay un nivel en el juego que es en las alcantarillas y ellas van sobre las patinetas. sí. Van sobre Sí, unas Que claro. patinetas salen andantes. aliens. Y Ahí salen correcto, que aliens. salen Sí. aliens, correcto. Y Y entonces, el jefe es el rey de... El rey de la rata. correcto, correcto. Entonces recuerdo mucho que en ese nivel le tiraban a uno como unas Las ya, espinas, sí. con espinas, correcto. Y cuando las tortugas las pisaban, ellas empezaban a brincar un pie ya. Entonces, como Ajá. yo no sabía lo que decían, yo decía, era freak, freak out, freak out, freak out. Entonces, lo repetía mucho cuando jugaba mucho ese juego. Es algo magia para mí, sin duda alguna, es el mejor juego que ha habido de las tortugas ninja. Luego intentaron sacar muchos y la tecnología y el 3D, pero ninguno ha capturado esa magia que tiene esa franquicia que nunca, no han sabido aprovechar los que han tenido los derechos para hacer más videojuegos. Ni siquiera el relanzamiento del mismo juego en HD por Ubisoft tiene la misma calidad que este. Sí, Ni sí, ni siquiera el siquiera. relanzamiento. Eso de Ubisoft fue algo súper extraño. O sea, Ubisoft sacó un remake que no era de Konami y no era el mismo juego, pero era un juego diferente y al final ni fue ni una cosa ni la otra. Ah, quedó ahí en el limbo, la verdad. Incluso hay un juego de Platinum Games que tú dices Platinum Games o sea, ellos saben juegos de acción. Entonces, creo que ellos hicieron un juego de Tortugas Ninja, ¿no? O estoy Sí, confundido. Sí, sí bastante hicieron, malito. pero súper Y terrible es ese malo. juego, Bastante malísimo. malo. Lo que yo siempre he dicho, ¿por qué no le pusieron a Bayonetta le pusieron un skin de Tortugas Ninja, le añadieron multiplayer y ya, forrado en plata? Ya, porra en plata, exacto.
Andrés, ¿tú recuerdas las tortugas ninja? Tú eras un Sí. poquito más niño en esa época, pero o sea, No, no, o sea, de hecho, era el año de las películas, era el año de las series, de los sí, sí. muñequitos. No, no, de hecho, claro, ese es el juego, de hecho, de nuestra infancia. Me acuerdo jugarlo mucho con Juan Carlos y con Milton, el hermano. Recuerdo que nos pasábamos horas y horas y horas y horas y horas jugando lo que eran las Tortugas Ninja 4 o Turtles in Time. Recuerdo que nosotros no, sí jugamos los anteriores, pero no son, de hecho jugamos el uno. Esa cosa está horrible. Pero este nos marcó más porque sí, era como ver la caricatura. De hecho, en ese momento estaba la caricatura, bueno, el remake de la caricatura estaba como en su apogeo porque pues obviamente nosotros lo jugamos tarde. Y recuerdo que estaba el remake que hicieron en el 2000, 2001, 2002. Y nosotros veíamos ese remake y veíamos el juego y decíamos, o sea, esto es literalmente jugar la caricatura. También tuvimos esa misma sensación, o yo tuve esa misma sensación de jugarlos, de verlo así. Y de hecho recuerdo los jefes, recuerdo a la tortuga esta cuando te mandan al 1.000.000 AC, no sé qué. Y recuerdo que ese jefe nos costó tanto que literalmente tuvimos como 2, 3 días ahí un poco empanados con ese jefe, porque ese jefe era muy, muy difícil, que era la tortuga esta rara, también que era como mala, que no recuerdo que saliera en el show, la verdad, creo que eso es de, del mismo juego. Y tantos recuerdos, recuerdo mucho el barco pirata, porque el barco pirata tiene una particularidad que tiene unos tablones falsos, que cuando los pisas te pega. Entonces Ah, recuerdo que claro. era muy frustrante. Ahí también tienen unas bolas de cañón que te caen. Entonces sí, sí, recuerdo que era muy frustrante. Y ver los jefes finales, que eran Rocksteady y este Dio, o sea, era muy satisfactorio verlos ahí pelear en ese nivel que nos había costado tanto, porque en realidad el juego no era, no era difícil, pero tampoco era fácil. O sea, iba como aumentando en dificultad y no, o sea, pues, era una locura. O sea, de ahí recuerdo que no me divertí tanto con un juego como ese. Y más si lo jugamos en cooperativo. Una pequeña anécdota de esos peligros, por ejemplo, de las tablas o las pullas que había, o las balas de cañón que yo a veces dejaba que me pegaban para ver la animación de lo que pasaba cuando le pegaban Ah, sí, a la tortuga. era muy divertida. Sí, sí, era muy divertido, es cierto. Y queda todo aplastadito y todo, ¿no? Sí, aplastado. Sí, quedaba uno aplastado, quedaba uno completamente aplastado. Ay, Era full divertido. Juanca, ¿tú qué opinas de Tortugas en Tiempo? Sí, obviamente es la visión, más o menos la misma visión de Andrés, pero yo tengo un par de años, yo tengo un añito y un poco más que Andrés, yo sí tenía en ese momento crucial de que tenía más conciencia que él, y sí recuerdo que, y tal vez no te acuerdas Andrés, pero nosotros en mi NES jugamos el uno, el 2 y el Y el 3. 3 sí, 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 jugamos Sí, los tres. la uno me la prestaron alguna vez y no pasábamos del mundo que había que desactivar unas bombas debajo del agua, que era difícil e Ajá, injusto. ese era el Sí, mítico nivel ese que es el, una porquería. sí, la 2 que empezaba en el edificio en llamas y la 3 que Ajá. empezaba en la playa y ese sí no lo llegamos ese sí lo tuve yo físico y a pasar a no dar más. Cuando vimos el de Super Nintendo, o sea, fue el salto de aquí a esta vida y era lo mejor que podía jugar en este mundo. Luego saber de que era Turtles in Time porque empezaba a viajar por el tiempo, no íbamos a verlo sino tiempo después, ya cuando nos volvimos buenos jugando, era una locura completa. Sí, porque el jefe final de la primera fase era destructor, pero tenías que matarlo tirándole El ninjas a con la la cara patineta. y eso era como difícil para nosotros, porque Sí, no dábamos cómo tirarle los jefes.
cómo tirar los ninjas. Sí, ya recuerdo que era con Y sostenido después y ya lo tiraba. Pero era una cosa tan la locura porque recuerdo que se veía como destructor desde como el robot, desde lo que estaba tirando Ajá, láseres ajá, sí. y tenías que tirarle La tortuga, los ninjas los del del, pie. los del clan del pie en toda la cara, sí, sí. Sí, era una cosa genial. También recuerdo muchísimo que nos peleábamos porque siempre uno quería ser o Donatello por lo que tenía más alcance por el palo de WoW. Y bueno, si no te tocaba coger a Leonardo que era el segundo, porque casi nadie cogía a Michelangelo ni cogían a Rafael porque tenían las armas más cortas. Era como más Sí, era bastante difícil. difícil. Y también como Roberto, yo hacía las mismas cosas, dejaba que me golpeaban, me tiraba, recuerdo que había unas alcantarillas abiertas, y si tú te tirabas en las alcantarillas, decían algo gracioso, así también como en la nubecita, y tenía que, y yo me tiraba nada más para verlo, así me costara un poquito de vida. Ujú. Era súper, súper bueno Ok. ese juego. Después, años después, me enteré de que había una versión de arcade que podía jugar 4 jugadores al tiempo, y yo, esto hay que No. jugarlo, sí. Le llegué a jugar en computadores, mami. Sí, no. Igual siempre me acuerdo que gritábamos Caguabonga cuando, cuando matábamos un jefe. Sí, Caguabonga. ¡Caguabonga! sí, o ¡Caguabonga! sea, sí, o sea, eso era. Yo amo ese juego. Es la hora yo todavía lo juego de vez en cuando hay que jugar algo así para pasar el tiempo. Las Tortugas Ninjas, Turtles in Time, es un juego obligado. Si no, es de lo mejor que hizo Konami en esa época. Y la música era muy buena. La música era Muy bueno. excelente. Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo nominamos o no? Me ofendería si Hay que no. nominarlo, hay que nominarlo. El juego se lo merece. Lo nominamos entonces. Bueno, y para resolver esto de una vez por todas, ¿cuál es la mejor tortuga? Mi Ah, favorita es Rafael, Ey, tú eres un psicópata, pero ey. sí, Rafael. sí, te lo digo. Sí, mi favorita es Rafael, pero para jugar siempre fue Donatello. En realidad mi favorito sí, también Leonardo. fue Rafael, siempre mi favorito, porque era como el único que protestaba algo, que le quería buscar sentido a las cosas. Me Sí. identificaba mucho con él. De hecho, Leonardo. no, de hecho, hay una película, recuerdo que inicia así, precisamente inicia así, es Leonardo y Donatello pegándose como por el liderato de las Del tortugas y se grupo, sí. meten una golpiza. Esa era buena. Bueno, la A mí me tortuga, gustaba mucho Leonardo. la tortuga superior de Donatello, que siendo una tortuga de repente hacía máquinas en el tiempo y todo. Era La científica. tortuga inteligente. Y la tortuga inteligente, la tortuga científica. Sí. Y No, no, y a mí siempre me gustó Leonardo por una pequeña razón y era el que tenía las katanas. el que tenía las dos katanas. Las dos katanas. Eh, Ya, eso para mí era decisorio Leonardo. Ya, las dos katanas, ese es el mero. mm, bueno, seguimos con el próximo juego. Hay un juego que también salió en agosto, que en su época de pronto era como que no sabíamos el impacto que iba a tener. Es un juego que se llama Super Mario Kart, que Mm, fue el primer juego de Mario Kart en la historia. Y es como un spin-off de Super Mario en el cual simplemente toman los personajes de Mario y los ponen en una pista y puedes tener carreras. Yo me compraron este juego con pocas expectativas. Yo tenía como, bueno, es Mario Kart, es Mario en carros, debe ser bueno. Pero creo que cuando a mí me dieron este juego, me lo dieron con otro juego que se llamaba Los Simpsons, La Pesadilla de Bart. Yo pensaba que Pesadilla de Bart iba a eh, jugarlo mucho más que Mario Kart y pues fue todo lo contrario. Qué equivocado estabas. Estaba sí, demasiado, bastante. demasiado equivocado. Y pues Mario Kart es un juegazo. Utiliza el modo 7 mejorado que vimos en F-Zero, pero ahora con un poquito más velocidad. Tiene un chip especial que hace que el juego se vea un poquito más rápido. Y inició una saga que todavía está activa,
y una de las sagas que más vende en este género, y en Nintendo todavía. Entonces, para mí Mario Kart es uno de los mejores tiempos que yo tuve con el Super Nintendo fue Mario Kart. Y recuerdo yo que tenía que jugarlo toda la semana siempre, un poco. No sé entonces De cómo, hecho, cómo es. Dime. es el creador de un subgénero llamado karting. Sí, de hecho. El Se, subgénero de go-kart. se puede decir incluso Los go-kart. que Ridge Racer hace parte de ese subgénero, que son carros con poderes y eso, solo que no tienen los personajes divertidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Recuerdo con Mario Kart mucho. Me acuerdo yo que nosotros veníamos y yo no tenía Mario Kart, amigos, sí. Entonces lo que hacíamos era que al final de la semana cada uno juntaba 500 pesos y hacíamos un campeonato. Ya. Mm. Campeonato que nada más pude ganar una sola vez, pero me gané como 4.000 pesos y recuerdo que por llegar celebrando a la casa que me gané los 4.000 pesos, mi mamá me los quitó. No olvidar ya. Y yo, ya me gané 4.000 pesos. Y mi mamá me dice, sí, ya. Presta para Y esa fue Presta para acá. la primera vez que aportaste a la casa. Porque Presta para la orquesta. de ahí me acuerdo que muchas veces y no, y te puedo decir, Mario Kart es un juego súper divertido. Es un juego que propuso ideas ya usadas de una nueva forma y es algo que hay que ver que cuando Nintendo se propone es que extremadamente bueno haciendo las cosas. Como que el gameplay es bastante bueno, los personajes, tú te diviertes con ese juego. Incluso si vas perdiendo, porque el juego tiene rubber banding, entonces cuando vas perdiendo Pues, te dan las mejores cosas para que tú le hagas la vida imposible a los demás así no ganes. Entonces, a ti no te importa no ganar, pero si le puedes dar el cascarazo azul a cualquiera, se lo pegas. un Ese, rayazo. o un rayazo. Entonces, Mueran todos. Sí, en este no había cascarón azul, sino cascarón, el típico cascarón rojo. Cascaron el típico rojo. sí recuerdo mucho que y si bien es un juego que a pasar del tiempo, al pasar del tiempo, ha mejor fórmula, Mario Kart de Super Nintendo es el que lo inicia todo y es un juego que a día de hoy tú lo puedes jugar y te vas a divertir. ¿Eh? Andrés, No sé. ¿qué opinas? La verdad es que Mario Kart, Super Mario Kart, pues fue el inicio para mí de mi amor a Mario Kart. De hecho, si de pronto han oído otros de los podcasts, recuerden que yo le he metido muchas horas a Mario Kart 8, pero es que para meter muchas horas de Mario Kart 8, yo empecé con Super Mario Kart. Yo ya había jugado el Mario 64, disculpen, el Mario Kart 64, pero recuerdo que en mi casa, pues obviamente teníamos 64 porque era muy caro. Entonces pues me dieron el Mario Kart, de hecho me lo dieron original. Y yo recuerdo que pasé tan obsesionado con ese juego que me lo pasé en todas sus dificultades, dos veces. Y aparte de todo, jugaba con la máquina, yo solo jugando con la máquina en modo batalla. Y siempre que podía con alguien jugaba de dos, pero yo recuerdo haber estado tan obsesionado con ese juego que me lo pasé en todas sus dificultades. Y fue mi inicio por el verdadero amor que yo tenía a Mario Kart. Y le metí una cantidad de horas insana. Nunca participé en un torneo con Juan, pero sí recuerdo que pasé muchísimas horas. De hecho, recuerdo haberme pasado con todos sus personajes, porque este Mario Kart tiene la particularidad de que tienes que llegar en los tres primeros puestos. No, en los cuatro primeros puestos, o si no, no puedes pasar de pista. Entonces es bastante difícil. De pronto, si lo juegas hoy en día, te puede costar, porque en realidad los controles son bastante diferentes. Y Sensibles. sí, son muy sensibles y te reparas cuando tú hundes a la izquierda del mínimo toque, te vas para la izquierda. Y las pistas son bastante complicadas, pero para ser el primero, pues es muy, muy recomendable. Yo recuerdo haberme pasado con todos sus personajes y también haberme pasado dos veces en menos de 2 días. Entonces,
para mí es un juego que marcó mi amor por Mario Kart y de ahí pues para adelante jugué todos los Mario Kart que han salido hasta la fecha, menos los de arcade. Juanca, Mario Kart, ¿tienes alguna experiencia con él? Sí, claro, como igual que que pudo haber pasado con Mega Man en los originales, yo primero jugué Mario Kart 64 y después jugué el de Super Nintendo por alguna razón. Yo quería inclusive, exacto, que yo me enteré tiempo después que había un Mario Kart para Super Nintendo y el de 64 no era el original. Sin embargo, ese juego tú apenas que lo tocas es una cosa de locos a divertirte, pero a por botones, a no poder más. Cada vez que lo tocabas era un poquito difícil, recuerdo yo, un poquito no tanto difícil, sino como son todos los Un Mario, poquito duro. como todos los Mario Kart, es como loco, puedes ir un poquito qué. Cuando lo tocabas era un poquito duro. No necesariamente. No, Ok. era como loco, sí. Hay una cosa de homosexualidades. Eh, Y siguen con su homosexualidad y no pueden participar. Ajá. sí, exacto. No, era como muy loco porque sí, podías ir de primero y como todo, y en un momento a otro te iba de sexto, séptimo. Y sobre todo era también que si ibas de último, sabías que iban a tocar cosas buenas, estrellas, rayos, y ibas a volver a nada a los que estaban adelante. Entonces era más divertido así fueras de último porque ibas a dañarle el paseo al que fuera de primero. Tenías como esa aliciente. Pero sí, a mí me encanta y además que, igual que Wolfenstein también marcó un parteaguas, fundó su propio subgénero. Y tenemos solamente cuenten cuántos juegos de karting pueden contar así de memoria. Uh, Exacto, ese es y que el siguen ruido saliendo. que esperan que hicieran y que siguen saliendo. Y que siguen saliendo. No Ajá. tanto los que hubo, sino los que siguen saliendo. Y así que me parece que es sumamente importante. Yo le dediqué a este juego una cantidad de juegos que es insana. Demasiadas horas le dediqué a este juego y pues recuerdo que tiene cuatro pistas por cuatro copas, cuatro copas por pista, tiene en total que 12 pistas. Al principio tenía solamente, no, tiene 16 pistas, tenía 16. 12 al principio y te desbloqueas la copa especial que eran como que las más difíciles. La Y, mítica. sí, y el Rainbow Road era la última carrera Ugh. y siempre ha estado en todos los Mario Kart. Yo he tenido casi todas las consolas de Nintendo y siempre he tenido Mario Kart. Eso dice mucho de lo mucho que Sí, sí, amo Sí. esta serie. sí, Pero, Comparto ese amor. uno se compraba una consola de Nintendo, quería comprar porque tú sabías que te ibas a divertir sí o sí. sí, De hecho, es chistoso porque yo cuando me compré el Switch, los dos primeros juegos que me compré fue el Zelda y el Mario Kart. y hasta en Wii U. Y yo el de Wii U lo compré día uno. Sí. Entonces, Y bueno, para mí es muy buen juego. Para mí uno de los mejores juegos del 92, pero no sé si nominarlo como el juego del año. Porque la fórmula de Mario Kart la refinan siempre. Y el juego que Sí, tiene Mario Kart es mejor que el anterior. sí, sí, yo no, yo porque es que el... Sí, sí, Juan, te diga. quiero hacer una mención de honor, pero no lo quisiera nominar al podio, la verdad. No, no sé. Sí. Sí, porque agarrarlo hoy en día, yo intenté jugarlo, de verdad, yo intenté volver a él, y sí, no se siente tan bien, la verdad. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Juan, mejor es hacer una mención de honor por lo que fue, pero no entra. Sí, Para mí no entra. estamos de acuerdo todos. Bueno, y seguimos a octubre. En octubre sale un juego de arcade que, bueno, como Street Fighter 2, el juego del año de Retromanía de 1991, inspiró a muchos a sacar su propia versión de juego de pelea. Y uno de los más grandes creadores de juegos de pinball se decidió a hacer un videojuego de pelea que se llamaba Mortal Kombat, basado en las muchas películas de artes marciales que había en los 80 quizás. Y lo que
destacaba Mortal Kombat del resto eran dos cosas. Uno, los gráficos digitalizados, que eran como de avanzada tecnología en esa época, que eran actores que hacían de sprites, no eran dibujos. Y la otra gran novedad que traía Mortal Kombat, que era un juego supremamente violento en el cual si hacías los movimientos correctos podías matar a tu oponente y de una forma siempre en la época bastante fuerte. Fatality. Los Fatalities. Y Mortal Kombat no solamente lanzó una saga que ya va por el Mortal Kombat 10, sino que lanzó series de televisión de animadas, series de película, la cual solamente hay una buena y las demás son bastante malitas. Pero la locura que desató Mortal Kombat en los 90 es algo que no creo que vayamos a volver a ver en ningún momento. Y bueno, le doy la palabra a Juan para ver qué recuerda de Mortal Kombat cuando lo alcanzó a ver. Con Mortal Kombat recuerdo algo que es muy, muy gracioso porque de estos juegos que es uno de los culpables por lo cual hay a ERSD en los videojuegos. Ajá, sí, sí. Él es Junto el... este y Sí. Friday de la otra consola. Y este juego porque, como dice Roberto, era supremamente violento. Un juego que había sangre, que eran humanos, que cuando había una fatality salía una carabela volando, que salía 10.000 espinas dorsales, No, este era 70.000 el 3, este batatas, era el 3. ¿no? En el uno también. Ese era el 3. Pero hay algo muy curioso que yo recuerdo de Mortal Kombat y es que los ports, porque el juego salió originalmente para arcade, pero fueron uno porteado para la consola de Nintendo, el Super Nintendo, y para el Sega. Y recuerdo que la versión de Nintendo y por la cual se hizo infamoso Nintendo fue porque no tenía sangre. El juego reemplazaron toda la sangre por saliva. Entonces eso hizo que Nintendo Sudor. saliva y sudor cuando le daba el golpe. Entonces eso hizo que Nintendo se ganara el rótulo de compañía para niños. Aunque después en Mortal Kombat 2 eso ya lo arreglaron, porque Mortal Kombat 2 sí es como es. Pero yo te puedo decir, Mortal Kombat 1, yo me acuerdo que en la esquina de mi casa había una arcade con Mortal Kombat 1. Y siempre que me mandaba, ya mi mamá me dejó de mandar a hacer mandados porque siempre que me mandaba a hacer algo yo me quedaba 2, 3 horas ahí y ella tenía que ir a buscarme. Entonces cuando la próxima vez que ofrecía un mandado y decía yo voy, ella decía, no señor, voy yo mejor por el mandado. Pero era un juego bastante divertido. Jugarlo a retrospectiva no es lo mismo que jugar de pronto Street Fighter, que todavía se siente bien. Mortal Kombat 1 tú lo juegas, se siente el envejecimiento del juego, Mm. pero sin duda alguna para la época fue espectacular. Marcó diferencia de todos de pronto los juegos de pelea que estaban en esa época, tanto por el estilo gráfico, la estética, que era personas reales haciendo los movimientos, como por lo que bien recalca Roberto, la violencia del juego. Entonces esos son mis recuerdos en Mortal Kombat 1. Además que tiene el mejor logo de todos los tiempos, el dragón con el fondo rojo y amarillo. Eh, Y Mejor cuando, logo. y cuando presionas Start suena ese gong así. ¡Guau! Inolvidable. Aparte de eso, por lo menos hay personajes que tú podías identificar como Johnny Cage era Jean-Claude Van Damme y Eh, Liu Kang era... Era Bruce Lee. Sí, definitivamente. Y bueno, Juanca, ¿tienes alguna memoria de Mortal Kombat? Sí, claro. Yo jugué primero, de hecho fue el primer juego que yo jugué en Super Nintendo en mi vida, fue Mortal Kombat 2. Sí. Y poco después, es que no, Mortal Kombat 1 cuando lo probé, yo como que se ve diferente, pero me encantó porque estaba lleno de personajes que no había visto, con estética diferente. Era difícil. Yo recuerdo Mortal Kombat 1 más difícil que el 2 por alguna razón. Eh, Mm. Generalmente yo jugaba el 2 en multiplayer. Este fue el primero que llegué a jugar en single player y era
difícil como él solo. Recuerdo también que como que me enseñaron la primera Fatality que supe hacer solito, que era la de Liu Kang, y precisamente Liu Kang tenía la curiosidad de que ninguna de las dos Fatalities que hacía aquí eran realmente como Fatalities, eran como movimientos especiales que terminaban bien, pero como que no matabas realmente al rival. al oponente, sí, porque era como El marometa y de, gancho. exacto, el de Super creo que no era, la Fatality Luke no era como una patada que te tiraba nada más. Sí, era como una patada y Era una terminaba en patada gancho. ya. Sí, Ajá. era mala. Entonces sí recuerdo como que me faltaba eso y no había chorros de sangre, sino que chorros como de sudor gigante, así cuando le pegaba a la gente. Era súper extraño, sin embargo, era muy, muy bueno cuando lo jugué, o sea, a mí me encantaba. Y el ahora también me gusta, pero mi favorito es el 2. Yo creo que es como que este juego rompió moldes, pero el 2 creo que es el que la gran secuela y creo que es un poquito mejor que el primero y creo que es mucho más refinado. Sí, creo que Sí, también coincido. sí, el 2 es mucho mejor que no, la verdad. Bueno, entonces creo que no es uno de los mejores juegos del año, pero sí merece que hablemos de él por toda la locura que lanzó. Bueno, Sí, sí, pues digo, Sí, sí. y en Sí, yo noviembre, recuerdo jugar más el 2 que el uno, pero bueno. uf, el 2 Sí, sí. el 2 en arcade fue una locura, un lanzamiento de época, y hablaremos después en ese año. Y para noviembre tuvimos la secuela de nuestro juego favorito, Sonic the Hedgehog, juego que la está segunda Yeah. parte. la discusión y nos metimos para el podio enseguida. Ya, o sea, Sí, ya, ya. Mándalo ya. Ya. Sí, ya. Pero, Indiscutible. pero este es el mejorcito, este es el que todo el mundo dice que mejoró mucho el primero y todo lo demás, pero es Sonic. No, no. sí, Sonic yo Soft. yo No, escuché todo esto acabas de decirlo. Dijo, este es el mejor, este es el juego que Sí, define Sonic. Ya lo jugué y yo dije, ok, más. sí. Solo Ya, que ahora tiene un zorro. solo que ahora tiene una zorrita que le ayuda. Una zorrita de dos colas que lo ayuda. Ahí Right. donde Sí. empezaron a agregar los amigos animalitos de Sonic, que primero fue el zorro, después fue Knuckles y después fue un gato y después fue un murciélago y después termina con un zoológico encima de Sonic. Con un Sonic Darketo y todo, ¿no? Por favor, ahorrémonos esta discusión. Es sí. que. Y Experiencia con Sonic ni recuerdo, así que. no, creo que ninguno. Sonic Sucks, punto, ya. Y pues bueno, Sí, somos chicos Nintendo, somos chicos americanos que vimos a lo mucho en nuestra infancia uno o dos Mega Drive por ahí dando vueltas y no fueron tan buenos. y Y bueno, todos eran discriminados, ¿no? Entonces. para terminar el año, un juego que me causa mucha curiosidad y créeme que cada vez que leo de la historia de este juego, y lo incluyo simplemente por lo curioso que me parece, es Echo the Dolphin que sale en diciembre de ese año. Hmm. Tuve las fotos de Echo the Dolphin y parece un jueguito lindo de un delfín que nada en el mar. Pero les voy a leer la historia de Echo el delfín. Echo el delfín Ok. un día estaba nadando en el mar y de repente estaba haciendo piruetas. Y cuando estaba haciendo piruetas en el aire, aparece una tromba marina que absorbe toda la vida del mar, de ese mar donde vivía Echo, excepto él. ¿Sí? Entonces, como Echo no estaba en el agua, la tromba marina simplemente absorbió todo y se llevó a toda la vida. Y entonces Echo queda como que, ¿qué pasó aquí? y, y él trata de buscar y habla con delfines de otras bahías y dicen que no, que aquí es lo mismo, aquí llegó una tromba marina y se llevó a toda la vida. Echo habla con una orca que le dice que tiene que hablar con una ballena gigante que se llama Big Blue y la ballena gigante lo manda a hablar con la forma de vida más vieja del mundo que se llama el Asterite, el cual le dice a Echo que tiene que viajar al tiempo, al pasado, para usando una máquina que hicieron los de Atlanta para poder prevenir esta catástrofe y cuando viaja al pasado se da cuenta que es un, una forma, unos alienígenas que están
cultivando las aguas de la tierra y cada 500 años tiene que cultivar la vida. Entonces esto hace que Echo tenga que pelear con el mismo que lo mandó al pasado. Empiezan a pelear ahí y al final lo devuelven en el tiempo a unos minutos antes donde pasó, pasó este cultivo y tiene que detener la tromba marina. Chucha, Holy fuck. Chanfle. yo leyendo, Holy fuck. chucha, yo leo esto y definitivamente tengo que jugar Echo el Delfín. Yo no recordaba algo así, pero no tan así. Cuando lo lees se escucha más ridículo de lo que lo recordaba. Eres un puto delfín. Holy fuck. Un delfín que de casualidad estaba en el aire cuando pasó el gran cultivo. Flipper me la pela. Joda, eso de Sega meten cosas bastante interesantes. Sí, el creador del creador de Echo, el Delfín, le gustaba mucho la música rock, le gustaba mucho Pink Floyd y obviamente basó su trabajo, basó su trabajo en los estudios de LSD que había en la época. Entonces yo creo que al señor le gustaba mucho, Lo que yo vi, la mota. Mucha las droga veces dura. que yo jugué, nunca le presté atención a la historia. Siempre era como que, ay, el delfín nadando de aquí para allá, pero no pensé que la historia tuviera. No. Este es solamente el primero, así que la historia del 2 y el 3 vamos a, cuando llegue la época de Echo 2, vamos a ver qué pasa con nuestro amiguito el delfín. No mames. Yo quiero jugarlo, o sea, yo Yes. leo esto y quiero jugarlo definitivamente. Sí, sí, o sea, No, De hecho, hay una versión para Super Nintendo, ¿verdad? Porque yo recuerdo haberlo jugado como en Super. No, el de Super era un juego parecido, no, es de Sega. se llamaba Evo, pero no es el mismo. ajá, el Me de, imagino, el pero de, no, pero es completamente diferente. Sí, pero sí, ahí era comienza en otra el cuestión. agua. Y eso era como un RPG. Sí. Bueno, entonces, Este era de Sega, no, sí, sí, no te da mames. Sega totalmente. Mételo. Esa historia. La mejor historia de todas, sin duda alguna. Mételo, porque Pacho. Bueno, cerramos el año. Hay otros jueguitos que salieron ese año, menciones honoríficas. Salió el primer Kirby para Game Boy, pero no tengo mucha experiencia con eso. También Yo tampoco. salió Mega Man 5, salió el último día del año, entonces cuenta como 1992. Y, y, A ver, así. y este Mega Man 5 era como que, bueno, otro Mega Man, más de lo mismo. Ay, Sí, es más de lo mismo. De pronto, el Mega Man 5 tiene la peculiaridad de que la historia es un poquito más divertida porque la historia es supuestamente Proto Man, quien es hermano de Mega Man y aliado, es supuestamente el villano. Pero después cuando llegas al final te das cuenta de que Proto Man no era Proto Man, sino Darkman, que es una creación nuevamente del Dr. Willy. Peleas contra el Wily. Dr. Wily, le ganas al Dr. Wily y cuando se está colapsando su guarida, se escapa y queda pues pendiente ahí para el siguiente Mega Man. No hay mucho que decir de él, un juego, ajá, no innova mucho. Otra vez que Inafune con sus dibujos y eh, yo lo amo porque es Mega Man, pero no es un juego que quede así en la memoria. No es como Mega Man 4 o Mega Man 2, no. sí, No. yo creo que no, empieza a ser como que eh, repetido. Sí. Bueno, vamos a votar entonces. Tenemos los dos contendores del año 1992 y yo creo saber quién va a ganar. Pero Ajá. tenemos Zelda, Link to the Past como el primero, el segundo Las Tortugas en el Tiempo y mención especial a Mario Kart. Y mención Y honorífica a a Echo. a la historia de Echo. Echo. Santo. Echo Dark Antes de Dark. Uf. Bueno, Es el Dark Soul antes de Dark Soul. eso es Bloodborne más bien. Así tan bloodbornística.
Entre los dos juegos que nominamos, entonces, Juan, tenemos que elegir el GOTY de 1992. Y no Bueno, sé los juegos por quién votas. son Y y Zelda. Bueno, primero quiero hablar de las Tortugas Ninja, un juego que es muy bueno, que es un beat'em up bien hecho, y es de estos juegos que vale la pena volver a jugar porque ese género está muerto. El beat'em up como tal ya no existe. Han intentado revivir con juegos que se traen del pasado, pero si recuerdo de pronto un juego que hizo algo por los beat'em up en 3D es Fighting Force para PlayStation 1, pero fuera de eso no hay un beat'em up así como esos viejos, y jugar las Tortugas Ninja leite total. Te lo puedes pasar breve porque el juego es corto, se sube de dificultad, el último monstruo obviamente el destructor es excelente, pero A Link to the Past es un juego que sin duda alguna se puede decir que parte de la historia de Zelda en dos, y es un juego que marca una época incluso en los mismos videojuegos porque la calidad que ese título ofrece, muy pocos juegos llegaron a alcanzarla. Un juego que tú lo ves ahora y tú dices, un juego, "Ay, pero es que ese es un juego de 16 bits", y la música que tiene A Link to the Past es de las mejores que hay en The Legend of Zelda. La música del castillo, la música el tema de Zelda en el mapa, todas estas, si se escucha, la música es como rica porque hay como nuevos elementos, nuevos instrumentos, y es un juego que sin duda alguna de aquí a 10 años uno puede volver a hablar del juego y va a tener la misma importancia que tiene el día de hoy. Entonces mi voto es para The Legend of Zelda A Link to the Past. Bueno, ¿Eh? Andrés, ¿por quién votas? Pues esto ya está ganado, pues esto es para mí Zelda, la verdad. Eh, no hay... Me divertí muchísimo, muchísimo con Tortugas en el tiempo, de verdad. O sea, fue un juego muy, muy bueno que en verdad hablo de él y me dan ganas de jugar otra vez. Pero es que Zelda es un punto, o sea, el punto inicial de lo que serían todos los Zeldas en el futuro. Y, o sea, recordar que o sea, yo jugué eso, yo jugué el inicio de una saga tan grande, o sea, no el inicio, pero sí como el parteaguas, el que puso todos los cimientos, es básicamente Zelda. Zelda no tiene contendor indiscutible en eh, en esta nominación. Ok, y bueno, Juanca, yo sé que Zelda tiene un lugar en tu corazón bastante grande debido a todas las penurias que pasaste, pero ¿por quién votas en este mano a mano, este No, cara a cara? sí. No, yo en definitiva, para serle sincero, me sorprende que Mario Kart solo estuviera como mención honorífica. Yo creí que la pelea de este año, así siendo el recorder, y iba a ser Mario Kart versus A Link to the Past. Pero descartando Mario Kart, y créeme, mi voto iba a ser sí o sí por A Link to the Past. Ese juego me gusta mucho. Ese juego me marcó bastante, lo disfruto todavía mucho. Eh, Era revolucionario y cada vez que lo analizo más, ya con más contraste o con más contexto, me sorprende una y otra vez las cosas que se pueden ver, las posibilidades que hay, lo que a veces uno piensa que se le pasó por alto, porque a pesar de que tú piensas que exprimiste el 100% del juego, de repente hay alguien que te dice, mira, esto no lo sabías. Yo, ¿qué? Entonces son cosas como que vas aprendiendo poco a poco, y esa magia no te la da cualquier juego. Estamos hablando de un juego de hace ya casi 30 años, entonces 25 años. Entonces, mi voto es por Zelda Link to the Past, y créeme que hemos hablado tanto de él, y me he emocionado tanto recordándolo y tanto que mañana voy a darle una repasadita al juego. Bueno, yo
voy a votar por Zelda. De Tortugas del Tiempo es un muy buen juego. Para mí Tortugas del Tiempo es como que uno de los mejores juegos del género que tiene. Y pues era también algo que tenías que estar ahí para sentir el hype de que generaba ese juego. Pero tanto Mario Kart, que inició una saga, como Zelda, entre todos los juegos que discutimos hoy, creo que todos tienen una secuela que es mejor, o una versión mejorada, o una versión que supera la anterior. Al Link to the Past es solamente, tiene sus propios méritos para seguir siendo jugable el día de hoy. Y es otra vez Nintendo da clase de cómo hacer gameplay, cómo hacer un juego muy divertido, y no solamente eso, sino también el storytelling que tiene el juego es muy, pero muy fuerte. Cuando tú juegas Ocarina of Time de nuevo y juegas a Link to the Past, de pronto a Link to the Past se defiende un poquito mejor el test del tiempo, así por así Mm. decirlo. Y no, el juego está más vivo que nunca. Tú lo puedes tomar así, como dice Juan Carlos, en cualquier momento, y vas a sentir cosas muy similares, y no por la nostalgia, simplemente porque es objetivamente un buen juego. Y para muestra un botón, dígame qué piensan cuando aparecen en el mundo oscuro y aparecen en la torre de Ganon con el atardecer al fondo. Es una de las imágenes de esa época que siempre estará grabada para mí. Y Sí. siempre es como, ese sentimiento no lo volví a ver hasta mucho tiempo después, muchos juegos, y con Breath of the Wild, por ejemplo, los atardeceres que te puedes ver ahí. Entonces, para mí es el juego del Sí. año de 1992, y creo que unanimidad absoluta de parte de aquí del cast de Retromanía. Sí, Sí, como acotación última, no jueguen el de Game Boy Advance. ¿Cuál? sí, No no, no. jueguen el de Game Boy Advance. ¿Cuál dice? Jueguen el de Super. Jueguen el de Super. Al Jueguen el Link's de Super Away. porque Yo no, el de Game Boy. Ah, ¿Ah? dice el remake de Game Boy Advance, que tiene el remake. O sea, es como el port, pero, o sea, sí, es un port con unos añadidos, pero primero que todo le agregan voz a Link. Y es súper molesto como no tienes idea. Entonces, sí, jueguen el de Super, si pueden, porque el de Game Boy Advance en realidad para mí, con solo ese detalle, embarra. No, yo quiero añadirle, me demoré cuánto hablando de la distribución de botones y lo intuitivo que se te hacían en Game Boy Advance, se lo tiran. Como nada más tiene dos botones, tienes A y B, tienes que hacer como una mezcla extraña entre el L y el A, el R y el A para hacer algunos Sí, movimientos que es molesto y te saca mucho de lo que quería Miyamoto en su momento. sí, también eso, que como tienen limitados botones, también hacen una mezcla de botones, pero para mí lo más molesto es esa voz que le ponen a Link. O sea, por todo grita, no, señor, no. Sí, el de Super Nintendo, Dejémoslo en la Super. versión definitiva es de Super Nintendo. Y para el que haya jugado muchas veces a Link to the Past, les recomiendo las versiones randomized, el cual te cambia los ítems, las posiciones, Ah, sí, cierto. y se vuelve un juego nuevo. Un juego nuevo. Sí. El juego no, Sí, sí. el juego no te puedes quedar bloqueado. Es decir, el juego tiene el randomizer, te coloca los ítems diferentes, pero no te vas a quedar bloqueado nunca. Simplemente tienes que conocer todos Correcto. los castillos para poder desbloqueando las cosas. Y también como otra edición, si tienen un 3DS y quieren jugar algo parecido, jueguen el Alien Mutant Wars. Al Invisible Wars, También que también es muy bueno. es un sucesor bastante digno de Pac. Recomendadísimo. Bueno, entonces el juego del año 1992, definitivamente, a Link to the Past. Fue más fácil de lo que pensaba, pero bueno, en el próximo capítulo vamos para 1993, donde tenemos los siguientes pesos pesados, para que vayan cargando motores. Mortal Kombat 2, Daytona USA, NBA ¡Uf! Jam, ¡Oh! Star Fox, Mario All Stars, Ah, Secret ¡Uy! of Mana, Oh, ah.
y Mega Man X. Justo en la nostalgia, justo en Que- el feel, justo en los feels. sí, va a estar complicado, va a estar complicado eso. Duro, duro, duro. Pero bueno, ya lo haremos en el próximo capítulo. Chicos, gracias de nuevo por estas anécdotas. Siempre disfruto mucho de escucharlos y bueno, tuvimos problemas técnicos, pero pudimos superarlos de a poco. Entonces, gracias Juan por tu tiempo. No, nada de nada. Aquí siempre he puesto a hablar de videojuegos. Es, digamos, el hobby que más amo y que más me apasiona, que al punto que ya deja de ser un hobby y se convierte como en parte del estilo de vida de uno. Ya sé como, ya es algo más como comer. Uy, Entonces, siempre voy a estar ahí dispuesto para hablar y para mí es un placer siempre hablar con ustedes de videojuegos. Y bueno, gracias Andrés también por tu tiempo. Sé que es un sacrificio grandísimo, pero aquí estás siempre. sí, no, no, esto, o sea, para mí sí es un sacrificio, pero yo no lo veo tanto como un sacrificio porque es súper entretenido oírlos a ustedes, todas esas anécdotas, revivir anécdotas pasadas es súper divertido, ¿no? Me dan ganas así como ahora volver a retomar ciertos juegos que uno se le olvida por el paso del tiempo, entonces siempre es un placer y a pesar de todo, pues, siempre intentaré estar aquí, Y otro Juanca, punto de vista. Juanca, también muchas gracias a ti por tu tiempo y por tus anécdotas. Gracias Si les gustó, pueden... a ustedes por compartir todas esas experiencias y todos esos puntos de vista que siempre son tan interesantes, son supremamente agradables para poder estar eh, siempre con el contacto de una de las cosas más bonitas que le puede pasar a uno en la vida, que es vivir muchas vidas a través de los videojuegos. Bueno, y a los que escuchan, gracias por escucharnos, por escuchar este podcast. Si les gustó, pueden darle like aquí al podcast o en el medio de distribución que elijan, en iVoox, en iTunes, en YouTube. Y pues nos veremos y escucharemos en el próximo capítulo. Gracias a todos, que tengan muy buen resto de día. Gracias a todos. Igual, hasta luego.